Deben creer los incrédulos, sean Yahudín y Goyín, en Yahshua para ser salvos. Amados Ajín, amadas Ajot que me escuchan, la respuesta a esta pregunta es sí. Todos los seres humanos necesitamos del Salvador del mundo para el perdón de nuestros pecados. Después de todo, todos, aun los Yahudín, son descendientes de Adán y Hawa, por quienes entró el pecado al mundo. Veamos en el Sefer en Tesalónica, Aleph, primera de Tesalonicenses, del Perec 4 y el Pasuk 16, que dice: porque el Adón mismo bajará de los Shamayim con un grito vigoroso, con un llamado por el Malak principal, Gabriel, y con el chofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Todos esos muertos fueron personas que en su vida creyeron en aquel que murió ejecutado en un madero para pagar sus pecados, que aceptaron su sacrificio. Esa es la primera resurrección, y toda aquella persona que resucite en la primera resurrección ya nunca más va a morir, sino que ya tiene la vida eterna. Pero recuerde y nótese, son solo los fieles, los que creyeron en él, en el Mashiach, los que resucitarán en la primera resurrección. Ahora, ¿qué pasa con todo aquel que escuchó el mensaje de salvación en Yahshua, pero nunca lo aceptó? Amados, dejemos que las Escrituras nos respondan. Y ya que voy a explicar este estudio, cada quien saque su escritura, la que tengan, y síganme en las citas mencionadas, mis amados. Vayamos al Sefer de Yahanan Juan, del Perec 3 y el Pasuk 18, que dice: aquellos que confían en él, en Yahshua, no son juzgados, pero los que no confían en él ya han sido juzgados, por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo de Yahweh. En el mismo Sefer, en el Perec 8 y el Pasuk 24 de Yahanan, se nos dice: por esto les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Contrario a lo antes dicho, hay muchos que piensan que los incrédulos y Yahudín del tiempo de Yahshua para acá, que no creen en él, aunque no crean en él, van a ser salvos tan solo con que guarden los mitzvos. Esa doctrina se llama doctrina del pacto dual o doble. Esa doctrina enseña que Abacados pide a los Goyín que crean en Yahshua para ser salvos, pero a los Yahudín no. Ellos con solo guardar la Torah son salvos. Amados, pero las Escrituras no dicen eso. Veamos en el Sefer de Gálatas, en el Perec 2 y el Pasuk 21, que dice: yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh,
pero sí de la manera que uno obtiene justificación es por medio de legalismos, obras de la Torá. Entonces la muerte del Mashiach no tiene ningún sentido. Amados, el texto es totalmente claro. Si la vida eterna se pudiese obtener solamente guardando los mitzvos y sin creer en Yeshua, entonces, ¿para qué tomarse la molestia y el dolor de venir a morir en una incómoda y dolorosa ejecución colgado en un madero? Me refiero a nuestro Mashiach Yeshua. Era suficiente con mandar proclamadores a enseñar los mitzvos por todo Israel y por todas las naciones del mundo. Además, de esa manera, guardando los mitzvos, la vida eterna ya no iba a ser por rajén o un regalo inmerecido, sino que iba a ser algo ganado con méritos propios. Iba a ser como un pago. En el Sefer de Romanos del Perec 4 y el Pasuk 4 dice: ahora bien, al que guarda los mitzvos solamente no se le da la recompensa como regalo inmerecido, sino en lo que se le debe. Un ejemplo que se me está ocurriendo en mi mente de otra manera. Por ejemplo, aquellos que trabajan y tienen jefes, les pagan dinero no como un regalo, sino porque ya se lo ganaron. Es decir, lo deben. Hablando ahora sí del texto, nuestro Kadosh Yahweh nos da la vida eterna no porque nos la ganamos, ni porque nos la debe, no, sino que es un regalo inmerecido. Si fuera por nuestros esfuerzos propios, ya no iba a ser rajén. En Romanos del Perec 11 y el Pasuk 6 dice: ahora, si es por rajamín, misericordia, es correspondientemente no basado en obras legalistas, Torah sin Mashiach. Si fuera de otra manera, la rajamín ya no sería rajamín, misericordia. Si los mitzvos en este tiempo por sí solos pueden salvar al Yahudí incrédulo, entonces me surge la pregunta: ¿por qué los emisarios arriesgaban sus vidas y su reputación tratando de convencerlos de que Yeshua es el Mashiach, el hijo de nuestro Abba Kadosh Yahweh? Veamos estos ejemplos en el Sefer de Masech, Hechos, en el Perec 18 y el Pasuk 5, que dice: pero después que Shila y Timoteo llegaron de Macedonia, Saulo se vio presionado por la urgencia del mensaje y testificaba profundamente a los Yahudí de que Yeshua es el Mashiach. Y en ese mismo Perec 18 de Masech, en el Pasuk 28 dice: porque él, hablando de Apolos, de una forma poderosa y concluyente refutaba a los Yahudim no creyentes en público, demostrando por el Tanakh que Yeshua es el Mashiach. Pregunto: ¿por qué era tan importante para Saulo y Apolos testificar de Yeshua a los Yahudim, si los Yahudim no necesitaban de Yeshua para ser salvos? La respuesta es, mis amados, porque Saulo sabía que no eran salvos. Dice en el Sefer de Romanos del Perec 10, Pasuk 1: hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración a Yahweh por Israel es por su salvación. ¿Por
qué iba a orar Saulo al abacados por la salvación de los incrédulos Yahudín en Israel? Porque estaban perdidos. Saulo no oraría que sus paisanos Yahudín, israelitas, fuesen salvos a menos que estuviesen perdidos. Si los Yahudín no necesitan creer en Yahshua, ¿por qué Saulo lamentaba su incredulidad? Dicen en el Sefer de Romanos del Perec 9 y del Pasuk 1 al 4 que dice: estoy hablando la verdad como uno que pertenece al Mashiach. Yo no miento y también mi conciencia, gobernada por el Ruach HaKodesh, es mi testimonio. Mi congoja es tan grande, el dolor en mi corazón tan constante, que desearía ser yo mismo maldecido por Yahweh y separado del Mashiach. Si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y sangre, el pueblo de Israel, de ellos es la adopción como hijos de Yahweh. La Shejiná ha estado con ellos, los pactos son de ellos. De la misma forma la Torá fue dada a ellos, el servicio del templo y las promesas. Amados, vemos que Saulo sentía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por los incrédulos en Israel. ¿Para qué se lamentaba por ellos? Si ellos podían obtener la vida eterna guardando los mitzvot, como dicen algunos. En el texto 3 del Sefer mencionado, Saulo aún da a entender que quisiera estar en lugar de los incrédulos y que los incrédulos estuvieran en su lugar. En el mismo Sefer de Romanos del Perec 11 y el Pasuk 14, Saulo hablando, dice: con la esperanza que de algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celos y salvar a algunos de ellos. Preguntémonos, ¿para qué quería Saulo hacer salvo a los israelitas y a Judín incrédulos en Yahshua, si ya de por sí eran salvos guardando la Torá? Veamos en el Sefer de Mashe, Hechos, del Perec 20 y el Pasuk 21 que dice: declarando con la más alta seriedad el mismo mensaje a Yahudín y a griegos por igual. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh y pongan su confianza en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Contrario a la enseñanza del pacto dual, doble, las Escrituras nos enseñan que la emuná en Yahshua se ha predicado desde el principio tanto a Yahudín como a Goyín. Algo que debemos saber también es que las Escrituras también nos dice que por el hecho de nacer Yahudí, una persona no tiene asegurada su salvación. En Romanos del Perec 9 y el Pasuk 8 dice así: en otras palabras, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados Sera. Además, para que alguien tuviera asegurada la salvación solo guardando los mitzvot sin el sacrificio de Yahshua, o sea, sin creer en él, tendría que obedecer los mitzvot a la perfección durante toda su vida sin transgredir ninguno de ellos, nunca, lo cual es totalmente imposible, mis amados. Los Yahudín que no creen en Yahshua van a resucitar en la segunda resurrección, y si su nombre no está en el Sefer de la Hayim,
serán lanzados al lago de fuego. Y si su nombre sí está en el Sefer de la Hayim, tendrán vida eterna. Ellos, los Yahudim, no creyentes en Yeshua, no van a resucitar en la primera resurrección. La primera resurrección, como ya dije antes, es de solo creyentes en Yeshua. La segunda resurrección es para el resto de la humanidad, entre ellos los Yahudim, no creyentes en Yeshua. Veamos en el Sefer de Revelaciones del Perek 20 y los Pasukim del 7 al 15, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable como la arena a la orilla del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadoshim de Yahweh y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia y ningún lugar fue encontrado para ellos. Vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amados, vemos que después de los 1000 años del reinado de nuestro Mashiach, Yeshua, viene la segunda resurrección, en la cual todos serán juzgados según sus obras. Habrá quienes en vida se les proclamó de Yeshua, pero los rechazaron abiertamente. Veamos estos seferín, cuál es su fin. Veamos en Matillahu, Mateo, del Perek 10 y los Pasuk 32 y 33, que dice: cualquiera que me confiese delante de la presencia de otros, yo también le confesaré en presencia de mi Abba en el Shamayim. Pero cualquiera que me niegue delante de otros, yo le negaré delante de mi Abba en el Shamayim. Veamos en Yahanan, Juan, Perek 8, Pasuk 24, que dice: por esto les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no confían que yo soy quien digo que soy, morirán en sus pecados. Veamos en el mismo Sefer de Yahanan, del Perek 3 y el Pasuk 18, que dice: aquellos que confían en él no son juzgados, pero los que no confían en él ya han sido juzgados, por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo de Yahweh. Ahora,
Hay diferencia entre los que no creen en Yahshua porque nunca se les anunció la Besorá, y sean Yahudín o sean Goyín. De muchos de ellos, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, pero solo que van a resucitar hasta la segunda resurrección. En pocas palabras, la segunda resurrección es mixta. Algunos irán a la vida eterna y otros no, es según sus obras. Y mientras que la salvación del creyente en Yahshua está garantizada, porque sus pecados le fueron perdonados en Mashiach, la salvación de los no creyentes está dudosa, no garantizada. Consideremos estos otros textos, mis amados. En el Sefer de Yahanan, Juan, del Perek 14, el Pasuk 6, Yahshua dijo: yo soy el Derek, camino, y la Emet, verdad, y la Jaín, vida. Nadie viene al Abba excepto a través de mí. Amados míos, estas palabras son muy claras. Veamos en el Sefer de Romanos del Perek 10 y el Pasuk 9, que dice que si confesaras públicamente con tu boca que Yahshua es el amo y confiarás en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Para muchos de los que van a resucitar en la primera resurrección, aunque no haya conocido ni practicado mucho de la Torá, esa confesión será suficiente. Veamos en Romanos del Perek 4 y el Pasuk 5, donde dice: pero en el caso de alguien que no trabaje en esto, sino confíe en aquel que justifica al impío, su confianza es acreditada por justicia. Hay quienes creen que si una persona cree en Yahshua pero no guarda algún o algunos de los mitzvos, no puede ser salvo. Debemos saber que en ese grupo la mayoría de la gente está mal guiada por alguien que también fue mal guiado. Los que dicen que no pueden ser salvos es solo porque no guardan el sábado, que es el día a la deidad pagana Saturno del calendario romano o de otro calendario humano refiriéndose al séptimo día. Pero si somos honestos, aceptaríamos que los otros 9 mitzvos sí los guardan. Y si no guardan el sábado, como dije anteriormente, que es el día a la deidad Saturno del calendario romano, es primero porque así se lo enseñaron sus padres. Segundo, porque sus predicadores le dijeron que el día de reposo es el domingo, que es el día a la deidad del sol del calendario romano, porque según ellos, que ellos lo mencionan con otro nombre, ¿sí?, resucitó en él. Pero si usamos el mismo razonamiento de aquellos que dicen que no pueden ser salvos solo por estar engañados en algún o algunos mitzvos, entonces menos los Yahudim pueden ser salvos. Ni lo uno ni lo otro, mis amados. Porque si ellos no creen en Yahshua, es porque los rabinos les enseñan que Yahshua es un falso profeta y que no es el hijo de Yahweh. Sí, ellos también están engañados. Y todavía peor que los mesiánicos y cristianos, porque ¿cuál es mayor el engaño? ¿Estar engañado en cuanto a algún mitzvot o estar engañado en cuenta de lo que se dice del Mashiach en la Tanakh?
No se necesita ser un gran estudioso para saber la respuesta a eso, mis amados, porque el pecado del engaño del creyente, Yahshua lo perdona. Él pagó por sus pecados, porque esa persona creyó que Él, nuestro Adón Yahshua, murió por sus pecados. Aunque también va a haber creyentes que no entren en el reino de nuestro Abacados. Veamos por qué. En el Sefer de Matillahu, mal llamado Mateo, del Perec 7 y los pasuquín del 21 al 23, que dice: no todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Abba que está en el Shamayim. En aquel día muchos me dirán: mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos sheidim en tu nombre, no hicimos muchos prodigios en tu nombre. Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Guardar Shabbat en calendarios paganos o sacados de la Torá, pero no son los tiempos de Abacados, es idolatría y es transgredir Torá. Y aún peor, si alguien le dice a la gente que Yahshua es un falso Naví o que no es el hijo de Yahweh, también está transgrediendo Torá con blasfemias, porque es levantar falsos. Esas personas incrédulas, ¿cómo va a dejar entrar nuestro Adón Yahshua a su reino? Por eso el Mashiach les decía a aquellos Yahudim que no confiaban en él, que morirían en sus pecados, porque morirían sin el perdón que él da a los que confían en él, y de que el Yahudí y el no Yahudí son pecadores y están engañados. La misma escritura lo dice, como lo mencioné anteriormente, en Romanos del Perec 3 y el Pasuk 9. Ejemplo: así como hay sectores del cristianismo y otras sectas mesiánicas que casan parejas del mismo sexo, también hay sectores del judaísmo que lo hacen. Y aún hasta tienen ya un sidur para sacarlos en la jupa, con talit y todo. Ese sidur contiene bendiciones para el sexo imprevisto. ¿Quién sabrá a qué se refiere eso, mis amados? ¿Quién sabrá? Y si seguimos sin creer que el Shaddai le va a dar la vida eterna a gente que nosotros consideramos insensata porque creen en Yahshua, pero no andan en las cosas que nosotros creemos que deberían andar, entonces les hace falta ver lo siguiente. Veamos el Sefer de Romanos del Perec 10 y los pasuquín del 19 al 20, mis amados. Romanos 10, paso 19 y 20, donde dice: ¿no es más bien que Israel no entendió? Yo te provocaré a celos sobre una no nación. Voy a irritarlos con una nación sin entendimiento. Luego Yeshayahu se atreve a decir: fui encontrado por aquellos que no me estaban buscando. Fui dado a conocer a aquellos que no preguntaban por mí. Veamos en el Sefer de Corinto Alec, Primera de Corintios, del Perec 1 y los Pasuk del 27 y 28, que dice: pero Yahweh escogió lo que el mundo considera absurdo para avergonzar al sabio. Yahweh escogió lo que el mundo considera vil para avergonzar al fuerte.
Y Yahweh escogió lo que el mundo mira con desdén, como común o que considera como nada, para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Veamos ahora el Sefer de Matillahu del Perec 20 y los Pasukim del 1 al 15, mis amados. Leamos. El reino de Yahweh es semejante a un campesino que salió al romper el día a contratar obreros para su viña. Después de acordar con los obreros en un jornal de un denario, el jornal normal de un día, los mandó a su viña. Después, saliendo a las 9 de la mañana, vio más hombres en el mercado sin nada que hacer, desocupados, y les dijo: ustedes también vayan a la viña y les pagaré un jornal justo. Así que fueron. Al mediodía y otra vez a las 3 de la tarde hizo lo mismo. Una hora antes de que anocheciera, salió y encontró otros desocupados y les preguntó: ¿por qué han estado aquí todo el día parados sin hacer nada? Ellos le dijeron: porque nadie nos contrató. Ustedes también vayan a la viña, les dijo. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña le dijo al capataz: llama a los obreros y págales su jornal, empezando por los últimos que entraron y terminando por los primeros. Los obreros que llegaron una hora antes de anochecer recibieron un denario, y los obreros que entraron primero esperaban que se les pagara más, pero también cada uno de ellos recibió solo un denario. Al recibir su jornal comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora, y tú le has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado lo más fuerte del día bajo el sol ardiente. Pero él le respondió a uno de ellos: mira, amigo, ¿no estoy siendo injusto contigo? ¿No acordaste tú trabajar el día por un denario? Ahora toma tu paga y vete. Yo decidí darle al último obrero tanto como te he dado a ti. ¿No tengo yo el derecho de hacer lo que quiera con lo que me pertenece, o te duele mi generosidad? Amados míos, como hemos escuchado, leído, vemos también en este pasaje que aunque unos obraron más y otros menos, de todos modos, todos recibieron el mismo pago. Así que, aunque unos conozcan más y practiquen más que otros, el pago será el mismo. Todos vamos hacia adelante, todos nos estamos perfeccionando. Si no hemos comprendido a conciencia que algo se tiene que practicar, hagámoslo. Solo no critiquemos ni condenemos a aquellos que están más atrasados, solo porque no han aprendido o comprendido lo que sabemos. Lo único que tenemos que hacer es no volver atrás a los errores en los que estuvimos, que son los mismos errores en los que muchos aún están. Prosigamos viendo más textos, mis amados. En Romanos del Perec 11 y el Pasuk 26. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice en el Tanakh: de Sillón vendrá el Redentor. Él apartará la impiedad de Jacob. Los proponentes de la doctrina del pacto doble citan este texto cuando afirman que todos los Yahudim serán salvos sin importar si obedecieron o no Torá. Pero eso no es así. Primeramente, el texto no dice todo el Yahudí será salvo. No, el texto dice claramente todo Israel será salvo. Y leyendo desde el Pasuk 25 vemos que ese Israel salvado incluye Goyim,
que pueden ser tanto Efraín como también gente 100% Goyín. Esa palabra todo del verso 26 tiene también conexión con todos del verso 32 del mismo Perec. Todos los que se salvan son israelitas, pero no todos los israelitas se van a salvar, mis amados. Lo explicaré de esta manera para que me entiendan. Todos los que se salvan son israelitas porque aunque no tengan sangre israelita, al creer en Yeshua, son adoptados y hechos ciudadanos de Israel. Y eso lo podemos ver en el Sefer de Efesios del Perec 2, empezando a leerlo desde el Pasuk 11 hasta el 19, mis amados. Y por otra parte, no todos los israelitas se van a salvar. Se refiere a que no por el simple hecho de haber nacido israelita de sangre y carne significa que automáticamente se tiene la salvación. Se ve muy dudosa la vida eterna para aquellos Yahudim que van a resucitar en la segunda resurrección y que en vida se casaron con otro varón o mujer con mujer. ¿Y qué de Carlos Marx, un yahudí que negaba la existencia de Abacados Yahweh y aún decía que la congregación en Mashiach es el opio de la gente? ¿Irá a tener la vida eterna? Va a haber israelitas, mis amados, en la carne que recibirán la vida eterna, sí, pero no todos, mis amados, no todos. Veamos en el Sefer de Romanos del Perec 4 y el paso 14 al 16 que se nos dice: pero si los herederos son asignados por medio de Torá, entonces la confianza no tiene sentido y la promesa inservible. Pues lo que la Torá conlleva es castigo, pero donde no hay Torá tampoco hay violación. La razón por la cual la promesa es basada en la confianza es para que venga como don gratuito de Yahweh, una promesa con la cual se puede contar por toda la cera, no solo por aquellos que viven dentro del marco de la Torá, sino también por los que tienen la confianza que Abraham tuvo por todos nosotros. Amados, aquí vemos que la salvación es por confianza, por emuná. No importa la nacionalidad o si es o no yahudí en la carne, porque todos somos hijos de Yahweh por la confianza en Yeshua, mis amados, por la confianza en nuestro Adón Yeshua. Los que creemos en Yeshua guardamos los mitzvos no para ganarnos la vida eterna, porque nadie, repito, nadie los va a obedecer a la perfección. Los obedecemos para no desobedecer a nuestro Abacados, que ya nos ha dado la salvación, que es por confiar en Yeshua HaMashiach, por emuná. La Torá no fue dada para salvación. Eso quedó patente aún desde el antiguo pacto, mis amados. Veamos en Habacuc del Perec 2 y el paso 4 que dice: pero el recto vivirá por confianza con llenura de emuná. Este es un texto que también se cita en el Brit Hadasa, en el nuevo pacto. La misma escritura, mis amados y mis amadas, nos dice que la Torá no fue dada para salvación. Veamos en el Sefer de Gálatas del Perec 2 y el Pasuk 21 que dice: pero si de la manera que uno tiene justificación es por medio de legalismos, obras de la Torá, entonces la muerte del Mashiach no tiene ningún sentido. Y veamos también en Masek, Hechos del Perec 13 y el Pasuk 39 que dice: esto es
Yahweh libera de culpa a todos los que ponen su confianza en este hombre, en Yahshua. Aún referente a todas las cosas que de las cuales no pudieron ser liberados por la Torá dada a Moshe. La Torá fue dada, entre otras cosas, para, uno, como guía con la cual Abacados Yahweh va a juzgar. En Jacobo, mal llamado Santiago, del Perec 2 y el Pasuk 12 lo dice claramente. 2. Para que el hombre, viendo que transgrede la Torá del Abacado celestial, se dé cuenta de que es un pecador y como tal necesita un Salvador. Amados, si no hubiese Torá, ¿cómo iba el Abacados a juzgar a la humanidad? Tenía que decirnos lo que es bueno y lo que es malo, y basado en eso juzgar a la gente. Porque si no hubiese dado la Torá, no habría conocimiento del pecado. Veamos en Romanos, del Perec 7 y los Pasuquín 7 y 8, que dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es, sin la Torá que dice, no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torá, el pecado está muerto. Veamos estos puntos muy importantes, mis amados. 1. Donde no hay Torá, no hay pecado. Si no hubiese dado su Torá, no habría pecadores, no habría culpables, y no tenía por qué mandar a su hijo a morir, porque no sabían que eran pecadores. Por ejemplo, investigué que en la nación de Alemania no hay límite de velocidad en las autopistas. Allá ningún policía te puede parar y darte una multa por ir más rápido. Amados, pasaron miles de años desde Adán y Hawa hasta que nuestro Abacados Yahweh dio su Torá en el monte Sinaí. Durante todo ese tiempo, tomando en cuenta que el hombre se dispersó por todas partes del mundo, cada quien tenía su propio concepto de lo que es bueno y malo. Abacados tenía que introducir su estándar de moralidad que es perfecto, al cual se tendrían que ajustar todas las gentes. Ya no iba a ser lo que el hombre pensara, sino lo que Abacados dice. Y aunque el hombre heredó el pecado, o mejor dicho, el pecado entró al hombre por Adán, y aunque el pecado existía en el hombre, Abacados no podía juzgarlo hasta que diera su Torá, la que le dio a Moshe en el Sinaí. En Romanos del Perec 5, paso 13 dice: el pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada, pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torá. O sea, el pecado estaba en el mundo, ya existía antes que Abacados diera las instrucciones a Moshe en el Sinaí. Entonces Abacados dio su Torá para que el hombre sepa qué es lo que nuestro Abacados considera bueno y malo y qué es lo que va a juzgar. 2. El hombre, al ver que transgrede la Torá, se da cuenta de que necesita el perdón y un Salvador. La Torá entonces es una guía hacia el Mashiach. Esa es su finalidad, su propósito. Veamos en Romanos del Perec 10 y el paso 4 que dice: porque la meta a la que el Tanakh apunta es el Mashiach.
quien ofrece justificación a todos los que confían. Ahora veamos en el Sefer de Matillahu, del Perek 19 y los Pasuk 16 al 23, y leamos. Un hombre se acercó a Yeshua y dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno. Pero si quieres tener vida eterna, observa los mitvos. El hombre le preguntó: ¿cuáles? Yeshua le dijo: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he cumplido. ¿Qué es lo que aún me falta? Yeshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y da el dinero a los pobres y tendrás riquezas en el Shamayim. Después, ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó esto, se retiró porque era rico. Entonces Yeshua dijo a los talmidim: sí, les digo, será muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de Yahweh. Este es otro texto citado por los proponentes del doble pacto. Pero nótese que aunque el joven dijo que todo esto he cumplido, nótese las comillas, los mitvos. Yeshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y da el dinero a los pobres y tendrás riqueza en el cielo. Después, ven y sígueme. Allí vemos que lo que dijo el hombre, que todo esto he cumplido, no lo hacía aún perfecto. Amados que me escuchan, yo siempre me he preguntado por qué solo dijo los 6 últimos mitvos y los 4 primeros no. Es que Yeshua sabía que ese hombre le tenía a Javá sus riquezas. Y aunque tal vez estaba cumpliendo los 6 últimos, los seis mitvos, el primero no lo estaba cumpliendo porque había puesto su corazón y Javá a sus riquezas, y ese era su Elohim. Abacados Yahweh dijo en Shemot del Perek 20 y el Pasuk 3: no tendrás otros Elohim aparte de mí. Pero ese hombre, al amar sus riquezas, ya tenía otro Elohim. Yeshua mismo dijo en otra parte, en el Sefer de Shilach del Perek 16 y el Pasuk 13, lo dice: ningún sirviente puede ser esclavo de 2 amos, porque odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No pueden ser esclavos de Yahweh y del dinero, mis amados, lo dice bien claro. Yeshua sabía que el hombre no puede ganarse la vida eterna solo cumpliendo los mitvos. Él sabe que nadie los cumple a la perfección. Y él sabe que la Escritura dice que el recto vivirá por confianza con llenura de emuná. Lo más seguro es que si Yeshua le dijo que si quería entrar en la vida, guardara los mitvos, era para exponer su pecado. No decimos que no se deben guardar. Sí, se deben guardar. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que los transgredimos. Aquel hombre fallaba en que le tenía más a Javá las riquezas que a Yahweh. Y cada uno de nosotros, ¿en qué le fallamos? ¿Cuál transgredimos? Veamos el Sefer de Yahanan, Aleph, primera de Juan, del Perek 2 y el Pasuk 22, que se nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino la persona que niega que Yeshua es el Mashiach,
tal persona es un anti-Mashiach. Está negando a Yahweh y a su Hijo. Ante los ojos de Avinu Kadosh, toda persona que niega que Yahshua es el Mashiach y es el Hijo de Yahweh es un mentiroso. Los Yahudim ortodoxos incrédulos niegan que Yahshua es el Mashiach. Niegan que es el Hijo de Yahweh. Voy a abrir aquí un paréntesis. Atención aquí. Esto no lo digo para que le tengamos odio a los Yahudim, pues ellos niegan que Yahshua es el Mashiach. También en el Islam lo niegan y también todos los ateos lo hacen. También el cristianismo lo niegan porque ellos nombran un nombre impostor que se inventó Roma. Esto solo lo pongo aquí para abrir nuestros ojos en cuanto a la doctrina del doble pacto. La doctrina del pacto doble. Como personas, los Yahudim y los demás incrédulos merecen todo el respeto de parte de nosotros, mis amados. Veamos ahora en Yahanan Aleph, primera de Juan, del Perek 5 y Pasuk 9 y 10. Dice: si aceptamos testimonios humanos, el testimonio de Yahweh es más fuerte porque es el testimonio que Yahweh ha dado acerca de su Hijo. Aquellos que permanecen confiando en el Hijo de Yahweh tienen este testimonio dentro de ellos. Los que no permanecen confiando han hecho a Yahweh mentiroso, porque no han confiado en el testimonio que Yahweh ha dado acerca de su Hijo. El que llama a Yahshua falso Nabí, como los rabinos ortodoxos lo hacen, no guarda Torá, porque la Torá dice que no hablemos falso testimonio del prójimo, y ellos llaman falso Nabí a Yahshua, y también hacen mentiroso al Abacados Yahweh. La doctrina del doble pacto ya existía desde hace siglos. La Iglesia impostora romana católica así lo dijo en un tiempo. Pero en tiempos recientes muchos religiosos del cristianismo y el mesianismo quienes la han impulsado extremadamente. Veamos en el Sefer de Yahanan del Perek 17 y Pasuk 3 que se nos dice: vida eterna es esta, que te conozcan, el único Elohim verdadero, Yahweh, y a Él, a quien tú enviaste, Yahshua, a Mashiach. Los Yahudim incrédulos esperan aún al Mashiach, pero la salvación personal está en aquel que fue enviado por Avinu Kadosh hace más de 2000 años. Cuando Él venga por segunda vez, Él no vendrá a morir por los pecados del mundo, no. Él vendrá nuevamente, mis amados, pero esta vez va a venir a reinar. En Matillahu del Perek 21 y el Paso 43 dice: por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Yahweh y se le dará a una tribu que producirá frutos. Amados, el reino de los Shamayim fue quitado de las manos de los rabinos, de los Kohanim, de los Soferjim y Perushim, y fue dado a los Talmidim de Yahshua. Y eso ustedes, mis amados, lo pueden ver en Shila del Perek 12, Paso 32 y también del Perek 22 y el 29. Mis amados, esto significa que si los Yahudim de ahora, que son descendientes de los Perushim, a quienes se les quitó el reino, quieren estar en el reino de Yahweh, tienen que creer en Yahshua. Y así, sí, resucitarán a la primera resurrección. Si no creen, resucitarán
a la segunda resurrección para ser juzgados según sus obras, mis amados. Para concluir, mis amados, entonces que el futuro para los Yahudín y los Goyín es este. Si un Yahudí o un Goyí aceptó a Yahshua en esta vida y cuidó y procuró de guardar los mitzvos en Mashiach, será salvo. Resucitará a la primera resurrección. Pero si un Yahudí o un Goyí no creyó en Yahshua, sea cual sea el motivo, que si oyó o no oyó de él, entonces resucitará a la segunda resurrección para ser juzgados según sus obras. Yahshua juzgará sus conciencias y sus obras, y solo él determinará si les da o no la vida eterna, mis amados. En la segunda resurrección van a estar todos los que vivieron en el continente americano, como los apaches, aztecas, mayas, incas, etcétera, que nunca escucharon de Yahshua sino hasta que se descubrió América. Y todos aquellos que vivían lejos de Israel, que nunca les llegó el mensaje mientras el mensaje salía de Israel. Aún en estos tiempos hay lugares a donde no se puede anunciar la besora de Yahshua, como Irán, China, etc. Y aún aquellos que anuncian el mensaje, los matan. Durante el milenio no habrá ninguna resurrección contrario a lo que algunos piensan. No hay absolutamente ningún texto para apoyar tal hipótesis. Entonces, muchos de los Yahudín y Goyín que no han conocido a fondo de Yahshua, muchos de ellos tal vez aún así sí alcancen la salvación. No los hagamos perdido tampoco. Amado mío que estás escuchando, si quieres tener la vida eterna garantizada, seas Yahudín o un Goyín, acepta a Yahshua y acepta y guarda también los mitzvos por emuná en Yahshua. Porque si no lo haces, tu salvación está dudosa. Dependerá si te llegó o no el mensaje, y si te llegó, qué actitud tuviste, si lo rechazaste o no. Y si no te llegó el mensaje, entonces serás juzgado según tus obras. Eso es todo, mis amados y mis amadas Ahayot y Ajín, y también mis Shaverín que escucharon este tema. Les habla su Ají Yamil Díaz en el Mashiach. Será hasta una próxima emisión, si el Abacados lo permite. Shalom, 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 ubrahot.